Señal directa. Y como cada lunes en este horario, nos da gusto saludar por la vía telefónica al doctor Roberto Castellán. ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenos días. Muy buenos días y un excelente inicio de semana para los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y también, pues, una felicitación y una bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad universitaria que estuvieron saliendo en listas esta noche, madrugada, que revisaron sus listas. Bienvenidos y ojalá sea de mucho éxito su paso por la Universidad de Guadalajara. Pues quisiera hablar sobre esta figura y en el caso de Jalisco específicamente la relación que puede tener con el gobernador del estado, la figura del coordinador estatal de programas de desarrollo, una figura que plantea el próximo presidente de México como una forma de, sobre todo aparentemente, de vigilar el buen uso de los recursos federales en los estados, en cada uno de los estados, y una forma de concentrar las acciones de las distintas delegaciones en una sola persona que, según tengo entendido, sería el enlace directo con el presidente de la República. Este esquema, pues, no tiene mucho de qué preocuparse. Me parecen alarmistas los que dicen que es una nueva forma de concentrar el poder, etcétera. De hecho, es una figura muy parecida a la del prefecto francés, que tiene ya muchísimos años, que así ha acompañado toda la historia política de Francia y se ha venido renovando de acuerdo a cada una de las épocas. Lo que sí ha quedado muy claro, y aquí es donde puede haber cierto tipo de problemas, lo que sí los franceses han tratado de dejar muy, muy claro es que el prefecto será el encargado solo de la administración de los recursos federales en las regiones, etcétera. Y la mayoría de ellos, bueno, casi todos, pues básicamente son egresados de la Escuela Nacional de Administración, una de las grandes escuelas hechas precisamente para la formación de ese tipo de funcionarios. Sin embargo, el caso de Jalisco pues adquiere otro tipo de connotaciones por dos motivos. El primero es que pues no queda muy clara en México la figura del coordinador estatal de programas de desarrollo, si es una figura más política que administrativa. En el caso de Jalisco, por supuesto que la figura se ve por mucho más política, y eso trató de remarcarlo Carlos Lomelí cuando se autoanunció como coordinador estatal en Jalisco, y lo primero que hace es salir después algo que yo considero como una bravuconada, que es decir, bueno, pues que Alfaro busca al presidente y que él no lo va a buscar. Resaltó aspectos específicamente de poder sin meterse a la administración. Esto pues nos pone en riesgo en Jalisco, porque sabemos que tanto esta nueva figura de coordinador estatal en la persona de Carlos Lomelí como el gobernador del estado, en este caso electo ya, Enrique Alfaro, pues son dos personalidades fuertes y hasta cierto punto de, como se llamaría comúnmente, de mecha corta, lo cual no es muy conveniente para el Estado, para lo que puede suceder en el Estado, sobre todo en los aspectos de seguridad. Hay que recordar también que Lomelí y Alfaro llegaron a los últimos días de campaña inclusive con fuertes acusaciones, digamos acusaciones que llegaron a hacer denuncias, a presentarse como denuncias penales. Inclusive, y esto a mí me parece muy delicado, Lomelí acusó, y lo dijo en un tuit con todas sus letras, como huachicolero a Enrique Alfaro. Huachicolero es decir, como alguien que trafica con combustible robado. También con sus letras lo acusa de capo inmobiliario por el problema de Arboledas del Sur, es decir, un capo inmobiliario insinuando una relación
con el crimen, entre el crimen organizado y los negocios inmobiliarios, ahí con alguna relación con el futuro gobernador del estado de Jalisco. Por su parte, Alfaro también hace una denuncia por enriquecimiento con medicinas que son vendidas a sobreprecios al Hospital Civil. En fin, las diferencias no son nada más de forma o no son al calor de la campaña. Insisto, se llevaron a denuncias, están todavía en proceso y no sabemos si estas denuncias ya fueron desechadas, ya fueron retiradas o si simplemente pasaron a, insisto, bravuconadas al calor de la campaña. Lo que yo siento es que el caso es muy grave porque son dos entidades, una nueva y la gubernatura como la conocemos, pero son dos entidades fuertes que van a tener mucho peso en el estado de Jalisco. Uno tendría que ser administrativo exclusivamente, pero van a tener mucho peso en el estado de Jalisco y que inician su relación con una profunda desconfianza, con una muy profunda desconfianza y además con un encono, pues que está llegando a tribunales. Eso, por supuesto, pone en muchas dudas de lo que vaya a pasar en Jalisco, porque obviamente el estado de Jalisco es un estado que, como lo hemos venido repitiendo, sobre todo en el caso de seguridad, se ha convertido en uno de los estados más conflictivos de la República Mexicana. Mi pregunta sería si siguen las denuncias ahí, si va a continuar este tipo de pleito, si continúa este tipo de conflicto, y de ser así, de continuar este tipo de conflicto, de partir esta relación con una extrema desconfianza entre ambos, si se puede llegar a una plena coordinación. Decía hace un momento que tenemos una fuerte crisis de seguridad, una crisis de seguridad que va más allá inclusive de los simples aspectos de seguridad, que se está convirtiendo en una crisis de Estado. Hay que recordar que apenas hace unos días, la semana pasada, se descubrieron otras narcofosas con 14 cuerpos. Hay que recordar que ayer en la noche en Huejuquilla hubo un enfrentamiento armado entre policías civiles con 3 muertos. Quiero decir con esto de que todos los días el aspecto de la seguridad y el aspecto de las relaciones con el narcotráfico crecen en Jalisco. No es algo que se tenga detenido. Para eso es importantísimo la coordinación entre la acción de las diferentes policías y las instancias dedicadas a la persecución, a la investigación de las acciones del crimen organizado. El problema es que cuando hay las personas que se van a responsabilizar de esto en el Estado, ambas se están acusando en cierta manera de pertenecer al crimen organizado o de hacer o de haber hecho acciones ilícitas en su vida, pues ahí surge la pregunta, por ejemplo, si el coordinador estatal de programas de desarrollo pues va a mover a la PGR y a la Policía Federal y a las instancias que estén bajo su custodia, por así decirlo, en la persecución de quien fue su contrincante en las elecciones por las acusaciones que él mismo hizo. Si va a ahondar en estas investigaciones o las va a dejar pasar, si va a ahondar, por ejemplo, en las investigaciones que echó a andar, o que no que echó a andar, sino que dio a conocer a Anabel Hernández en el caso de Enrique Alfaro, con estas investigaciones que, según la periodista, tiene la Marina y el gobierno de los Estados Unidos respecto a la participación del gobernador en el narcotráfico. Quedan muchas dudas porque no sabemos cómo va a actuar esta Policía Federal, la misma Procuraduría General de la República. ¿Cuál va a ser el papel o en dónde va a estar ubicado tanto la Marina como el Ejército? Hay que recordar que desde hace muchos años ya ni la Marina ni el Ejército le avisan de sus acciones en el Estado al gobernador del Estado. Cuando lo hacen después de que estas acciones sucedieron, nunca antes, precisamente por esa desconfianza de que algunos funcionarios del gobierno del Estado pudieran estar relacionados con el crimen organizado. Con esto, esta desconfianza podría incrementarse. Y por otro lado también las instancias que se dedican a la inteligencia y al espionaje, al servicio de quién van a estar.
Yo no quisiera ver instancias federales de inteligencia al servicio de un coordinador estatal de programas de desarrollo persiguiendo a su contrincante político o a su antiguo contrincante político. También estamos hablando de que Guadalajara específicamente es un espacio, es un lugar, un centro de lavado de dinero a nivel internacional. Y el lavado de dinero tiene que ver con negocios inmobiliarios. Y si el coordinador estatal le llama capo inmobiliario al próximo gobernador, pues ahí también hay un serio problema, ¿no? Entonces, esperemos que estas dos figuras o que la relación entre esta figura nueva de coordinador estatal de programas de desarrollo y la figura del gobernador del estado, que efectivamente desde hace ya algunos sexenios se venía erigiendo como virreyes sin darle cuentas a nadie, pues que no entren en conflictos mayores, lo cual, como explico, lo veo muy difícil tanto por la personalidad como por las fuertes acusaciones que les anteceden a uno y otro. Yo creo que por el bien de Jalisco esto debería quedar muy claro, esto debería quedar muy bien explicado tanto por uno como por otro, y debemos saber a partir de qué bases van a comenzar a trabajar o si van a seguir trabajando con la desconfianza mutua que han manifestado ambos políticos. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, y pues nos quedará pendiente seguramente para otra ocasión por cuestiones ya de tiempo el impacto que podría haber también por lo que pueda venir en cuanto a modificaciones a los acuerdos de coordinación fiscal que existen. Ahí también podría haber otro foco de alerta, pero seguramente lo podemos comentar, ¿sí? Claro, está el problema de Hacienda que tiene que ver también con esto de lavado de dinero y de persecución del blanqueado, del crimen organizado en el blanqueado de dinero. Le agradecemos, doctor, muy amable. Al contrario, muy buen día. Buen día, es el doctor Roberto Castelán Rueda con este interesantísimo comentario.